Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Vivimos en una era fascinante, una época en la que el conocimiento humano ha avanzado más que nunca. Desde los confines del átomo hasta los límites del universo observable, la curiosidad humana no se detiene. Pero a pesar de todo lo que hemos aprendido, hay una frase que sigue resonando como una advertencia para los científicos y los pensadores. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Una frase popularizada por Carl Sagan, que encierra una verdad profunda sobre cómo debemos interpretar el mundo y nuestras propias limitaciones como buscadores de conocimiento. Esta idea, en apariencia simple, tiene implicaciones enormes, porque lo que no vemos, lo que no detectamos, no necesariamente deja de existir. Podría estar allí, esperando el momento, la tecnología o el método adecuado para ser descubierto. Cuando Sagan pronunció esa frase, lo hizo en un contexto de asombro cósmico. El universo, decía, es más vasto de lo que jamás podremos imaginar, y cada vez que creemos comprenderlo, nos revela una nueva capa de misterio. Pero esta advertencia no solo se aplica al cosmos, sino también a todos los ámbitos del conocimiento humano: la biología, la física, la arqueología, la medicina e incluso la historia. El peligro de lo invisible. Imagina por un momento que vives hace unos siglos, antes de que existieran los microscopios. No puedes ver bacterias, ni virus, ni células. Si alguien te dijera que existen organismos invisibles que causan enfermedades, probablemente lo llamarías loco. En ese entonces, la ausencia de evidencia, la incapacidad de verlos, habría parecido una evidencia de su ausencia. Pero el tiempo demostró lo contrario. Con la llegada de los instrumentos adecuados, los invisibles se hicieron visibles, y comprendimos que el mundo que creíamos conocer era solo una parte diminuta de una realidad mucho más amplia. La historia de la ciencia está llena de ejemplos como este. La radiación cósmica de fondo, las ondas gravitacionales, los exoplanetas, los neutrinos, la materia oscura. Todos ellos fueron, en su momento, conceptos hipotéticos, invisibles a nuestros ojos y a nuestros instrumentos. Pero la ausencia de evidencia no los borró del universo. Simplemente nos dijo que aún no teníamos la capacidad para detectarlos. El sesgo humano y la ilusión de certeza. El cerebro humano, por naturaleza, busca patrones y certezas. Preferimos un no existe antes que un no lo sabemos. Esa necesidad de llenar vacíos con conclusiones rápidas es uno de los mayores obstáculos del pensamiento científico. Cuando los científicos dicen no hay evidencia, no están diciendo es falso, están diciendo no hemos encontrado pruebas aún. Y esa palabra, aún, es crucial. Esa pequeña palabra mantiene abierta la puerta del conocimiento, reconoce nuestra ignorancia y, al mismo tiempo, nuestra esperanza de que algo nuevo pueda revelarse. Porque en ciencia, la humildad es una forma de sabiduría. Carl Sagan lo entendía muy bien. En su serie Cosmos, explicaba que el universo no tiene la obligación de ajustarse a nuestras expectativas, que nuestros instrumentos, por sofisticados que sean, siguen siendo minúsculos frente a la inmensidad cósmica. ¿Qué significa realmente ausencia de evidencia? No se trata de creer sin pruebas. La frase no nos invita a aceptar cualquier cosa sin fundamento. Más bien, nos recuerda que el no encontrar algo no equivale automáticamente a demostrar que no existe. En ciencia, una afirmación de inexistencia requiere mucho más que la simple falta de detección. Requiere una búsqueda exhaustiva, sensible, y una definición clara de lo que estamos buscando. Por ejemplo, si un telescopio busca vida en un planeta y no la encuentra, no significa que ese planeta esté vacío de vida. Tal vez la vida no emite las señales que esperábamos, o quizá habita bajo la superficie, o en formas que no concebimos. Del mismo modo, si un experimento no detecta una partícula subatómica, eso no prueba que la partícula no exista, sino que quizás está fuera del rango de energía que podemos explorar.
Por eso, en la práctica científica, los investigadores usan otro concepto clave: los límites de detección. Cuando decimos que algo no se ha detectado, en realidad estamos diciendo que, por debajo de cierto umbral, ese fenómeno no se manifiesta dentro de nuestra capacidad actual. Ejemplos históricos. Cuando la evidencia llegó tarde. El mejor ejemplo lo encontramos en la astronomía. Durante siglos, los astrónomos creían que solo existía la Vía Láctea. Todas las demás luces del cielo eran estrellas dentro de nuestra galaxia. Hasta que Edwin Hubble, con un telescopio más potente, demostró que aquellas luces eran otras galaxias, mundos enteros, universos islas. Antes de Hubble, la ausencia de evidencia de otras galaxias se interpretaba como evidencia de su inexistencia. Pero solo era una limitación instrumental. Otro ejemplo más reciente fue el descubrimiento de los exoplanetas. Durante miles de años, nadie pudo confirmar la existencia de planetas fuera del sistema solar. Muchos pensaban que nuestro sistema era único, pero cuando la tecnología permitió detectar las pequeñas oscilaciones en la luz de las estrellas, la historia cambió para siempre. Hoy sabemos que hay miles de exoplanetas y probablemente billones más esperando ser descubiertos. Lo mismo ocurre con las ondas gravitacionales, predichas por Einstein en 1916, pero confirmadas recién un siglo después, en 2015. Durante 100 años, su ausencia de evidencia fue solo una pausa en la historia del descubrimiento, cuando la ausencia sí cuenta. Ahora bien, hay momentos en los que la ausencia de evidencia empieza a volverse relevante. Cuando la búsqueda ha sido amplia, sistemática, sensible y rigurosa, la falta de detección comienza a tener peso científico. Por ejemplo, en los ensayos clínicos, si un medicamento ha sido probado repetidamente en diferentes contextos, con grandes grupos de pacientes y bajo estrictas condiciones, y aún así no muestra efectos significativos, entonces podemos concluir que probablemente no tiene la eficacia que se creía. No significa que sea imposible que funcione en algún caso aislado, pero sí que, bajo las condiciones estudiadas, es altamente improbable. Lo mismo pasa en la astronomía. Si buscamos señales de vida inteligente en ciertas bandas de radio y no encontramos nada durante décadas, podemos decir que en ese rango y con esa sensibilidad no hay señales detectables. Pero eso no significa que la vida inteligente no exista, sino que quizá no se comunica como nosotros esperamos, o en frecuencias distintas. Esa es la diferencia entre dogmatismo y escepticismo. El dogmático dice, no hay pruebas, por tanto, no existe. El escéptico dice, no hay pruebas aún, pero sigamos buscando. El equilibrio entre creer y dudar. La ciencia es un equilibrio entre la duda y la evidencia. Si creemos sin pruebas, caemos en la credulidad. Pero si rechazamos todo lo que no se puede demostrar hoy, nos cerramos al progreso. Carl Sagan decía que una mente abierta no debe ser tan abierta como para que se le caiga el cerebro. Esa frase resume perfectamente la tensión entre curiosidad y rigor. Por eso, los científicos siempre caminan sobre una cuerda floja. Deben mantener la mente abierta a nuevas posibilidades, pero también anclada en la lógica, los datos y la reproducibilidad. Un universo que siempre se escapa. El universo tiene una habilidad curiosa. Cada vez que creemos entenderlo, se nos escapa un poco más. Detectamos galaxias y encontramos cúmulos más lejanos. Medimos la materia visible y descubrimos que solo representa el 5% de todo lo que existe. Buscamos el origen del Big Bang y tropezamos con misterios como la energía oscura, una fuerza invisible que acelera la expansión del cosmos. La ausencia de evidencia no detiene la curiosidad, la alimenta, porque cada vez que algo no encaja, cada vez que una señal no aparece, los científicos no se frustran, se emocionan. Significa que hay algo más allá, algo aún por descubrir. El valor de la incertidumbre. La incertidumbre, en ciencia, no es una debilidad,
Es una virtud. Es lo que mantiene viva la búsqueda. La ausencia de evidencia no es un muro, sino una invitación a explorar. La historia nos enseña que muchas de las verdades que hoy consideramos evidentes fueron, durante siglos, invisibles. Hubo un tiempo en que nadie podía imaginar que la Tierra giraba alrededor del Sol, o que la materia podía transformarse en energía, o que el tiempo mismo podía dilatarse con la velocidad. Cada avance científico comenzó con una ausencia. La ausencia de evidencia de algo que, sin embargo, estaba ahí. El límite de lo que podemos saber. Pero también debemos reconocer otro hecho. Hay cosas que tal vez nunca podamos detectar. No porque no existan, sino porque están más allá del alcance de nuestras herramientas o incluso de nuestras dimensiones perceptivas. El universo observable tiene un límite. Más allá de cierta distancia, la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Eso significa que puede haber galaxias, civilizaciones e incluso leyes físicas distintas, pero nunca podremos verlas. Entonces, ¿cómo tratamos esa ausencia? Con humildad, con la conciencia de que la ciencia no lo explica todo, sino que avanza paso a paso, expandiendo los bordes de lo desconocido. Cuando la evidencia se convierte en historia. Si algo nos enseña el método científico, es que las grandes verdades se construyen lentamente. Cada experimento fallido, cada búsqueda infructuosa, cada no hay evidencia, es en realidad un ladrillo más en la construcción del conocimiento. Porque incluso el silencio del universo nos dice algo. Nos dice dónde mirar mejor, qué mejorar, qué replantear. En 1995, por ejemplo, cuando se descubrió el primer exoplaneta, muchos científicos se dieron cuenta de que habían pasado décadas mirando sin ver. La evidencia no había estado ausente, solo estaba disfrazada. El telescopio Kepler cambió todo eso y nos mostró que la vida puede tener infinitos escenarios donde florecer. Ciencia y filosofía. Dos caminos hacia la misma pregunta. La frase ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia no solo es una lección científica, sino también filosófica. Nos recuerda que el conocimiento humano siempre es parcial, siempre está en construcción. Los filósofos del escepticismo antiguo ya lo decían. No debemos afirmar ni negar sin fundamentos. Debemos aprender a convivir con la duda, no como debilidad, sino como compañera del pensamiento. El universo, decía Sagan, no es solo más extraño de lo que imaginamos, sino más extraño de lo que podemos imaginar. Y esa frase encierra el verdadero espíritu del conocimiento. Reconocer que siempre habrá algo más allá de lo que alcanzamos a comprender. La lección final. Así que, cuando escuches a alguien decir que algo no existe porque no hay pruebas, recuerda esta frase. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Recuerda que el universo no tiene la obligación de ser visible, ni de mostrarse a nuestras escalas, ni de cumplir nuestras expectativas. A veces, lo más importante no es lo que encontramos, sino lo que todavía no hemos podido descubrir, porque el silencio también comunica, porque la oscuridad también guarda respuestas, y porque la búsqueda, más que el hallazgo, es lo que define la esencia del ser humano. Carl Sagan lo dijo mejor que nadie. La ciencia no es solo un conjunto de conocimientos, es una manera de pensar, una manera que nos enseña a dudar, a preguntar y, sobre todo, a no confundir la falta de pruebas con la falta de posibilidades. El universo sigue hablándonos, aunque muchas veces en susurros que aún no sabemos escuchar. Y mientras sigamos buscando, mientras sigamos mirando hacia arriba, recordaremos que el conocimiento no termina donde se acaba la evidencia, sino donde dejamos de mirar.